Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:08 de la mañana. Comenzamos nuestro programa de hoy de entrevistas y de análisis con Mabel Huertas y en ausencia de nuestro compañero por hoy, Carlos Villarreal. Mabel Huertas, buenos días. Muy buenos días, Fernando, y empezamos esta mañana con una entrevista muy importante. Estamos con el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, a propósito de la inquietud que hay en muchas familias en este momento acerca del alza de los precios de no solamente el combustible, sino también de los productos de la canasta básica. Ministro Oscar Graham, muy buenos días y muchas gracias por estar acá con nosotros en la sede de RPP. Sabemos que es un hombre de mucho trabajo y de palabras contadas, así que le agradecemos que se haya desplazado para contestar a nuestras preguntas. Yo quisiera comenzar, antes de entrar a los temas de la coyuntura económica, lo que el consumidor ve en el mercado y en su billetera, a los cuales temas ha hecho referencia Mabel Huertas, que nos explique los objetivos generales que se ha fijado usted como ministro, porque hay que mirar a mediano y largo plazo. Yo tengo entendido que hay 6 objetivos que van a marcar su gestión, en el marco de los cuales tendremos que comprender en la medida de detalle sobre las que hablaremos obviamente después. Explíquenos, por favor, cuáles son esos objetivos generales que ha definido usted para su gestión ministerial. Buenos días, Mabel. Buenos días, Fernando. Gracias por la oportunidad de comunicar el trabajo que venimos haciendo en el Ministerio de Economía. Hoy día estamos en una coyuntura distinta. Si no es cierto, estamos ante una coyuntura de subida de precios, pero hay que enfocarnos que ahora estamos en un proceso de reactivación económica. Esa reactivación ahora es posible porque estamos pasando ya a una etapa de apertura total de la economía, ¿no? Con un avance en el proceso de vacunación. Estamos creciendo este año en 3.6% y eso se debe básicamente a la solidez macrofinanciera que hemos mostrado como país. Sin embargo, esto no es suficiente. Hoy día el principal foco que tenemos en el Ministerio de Economía es promover la reactivación de la economía, y esa reactivación de la economía se tiene que lograr principalmente mediante el fomento de la inversión. Esa inversión es necesaria para generar mayor empleo formal y lograr el objetivo de una reducción sostenida de la pobreza, que es uno de los objetivos principales del gobierno en tema de la reducción de desigualdades. El segundo punto es el tema de retomar la agenda de competitividad. Necesitamos tener un mayor crecimiento como país. Crecer a 3.5, 3% no es suficiente. Necesitamos una tasa de crecimiento mayor para poder precisamente lograr los objetivos de desarrollo social y desarrollo económico. En tercer lugar, tenemos que retomar la agenda de inclusión financiera. La inclusión financiera es importantísima porque los ciudadanos necesitan tener acceso a servicios financieros, cuentas, créditos, seguros, fondos de pensiones. El cuarto elemento es el tema de la diversificación productiva. Esa diversificación productiva que hace que encendamos, lo que dicen los economistas o expertos, nuevos motores. No podemos depender solamente de agroexportación y minería, que han sido los 2 pilares del crecimiento de nuestra economía, sino también enfocarnos en otros sectores que tienen un altísimo potencial en el cual somos muy competitivos, como es el turismo, la acuicultura y el sector forestal. El otro elemento es el tema de la tributación. Como país y para los niveles de ingresos que tenemos, con 14% de recaudación tributaria, no podemos hacer mucho para cerrar estas brechas sociales y tenemos que tomar medidas, sobre todo en temas de ampliación de la base y mejora de este sistema tributario. Y el último es el tema de un enfoque de más largo plazo y de mediano plazo, que es el acceso a la OECD, que puede ser el gran legado del gobierno del presidente Castillo, lograr el consenso a nivel de sociedad, ejecutivo, legislativo. Ya hemos accedido a la invitación que nos ha hecho y es el trabajo que queda pendiente y que nos va a posicionar como país atractivo para inversiones, pero sobre todo con mejor calidad de servicios para los ciudadanos. Estando los objetivos entonces puestos sobre la mesa, hay factores externos e internos que pueden jugar en contra de esos objetivos. En cuanto a los internos, Moody's, por ejemplo, acaba de advertir que debido a estos problemas de gobernanza que han habido en Petroperú, lo que se refleja es un deterioro de la calidad de la administración pública. Y sabemos que el MEF no puede trabajar solo, sino necesita, como usted bien dice, de todo el conjunto, también de las fuerzas del Ejecutivo. Pero si no hay una buena administración pública en puestos claves del Ejecutivo, incluyendo ministerios, ¿cómo lograr esos objetivos?
Parte de los lineamientos de acceso a la OECD precisamente es fomentar la meritocracia, ¿no? Esa meritocracia que hace finalmente que tengamos servidores públicos aptos, idóneos y capacitados para dar un mejor servicio a nuestros ciudadanos y implementar además mejor las políticas públicas. Esa es parte de la tarea que tenemos que hacer. No es de ahora, sino es un proceso que viene de larga data a través, por ejemplo, del servir y la meritocracia que tiene que tener este funcionario público. Definitivamente hay aspectos que en la coyuntura que nos afectan, pero yo creo que es momento para, digamos, que consensuar, lograr acuerdos. Y en particular, por ejemplo, quisiera mencionarle los acuerdos y los trabajos que venimos haciendo con los equipos de otros ministerios precisamente para mitigar los impactos de la crisis de precios que ahora afecta internacionalmente y nos afecta como país. Llegamos finalmente al tema al cual había hecho referencia Mabel. La crisis del alza de precios nos dice que hay una coordinación interministerial para hacer frente a esa realidad, que es la que los ciudadanos enfrentan cada día cuando hacen compras para hacer frente a las necesidades de su familia. Yo les ruego que nos acompañe un instante durante una pausa, escuchar a los anunciantes de RPP y retomamos nuestra conversación para que nos explique qué es lo que se está haciendo, como usted dice, de manera coordinada con otros ministerios para mitigar el impacto del alza. Son las 8:18, estamos entrevistando a Mabel Huertas y quien habla al ministro de Economía, Oscar Graham, que debía explicarnos en qué consiste esa coordinación de la que nos ha hablado con otros ministerios para mitigar el alza de precios. Ministro Graham, cuéntenos, por favor. Hay que entender primero, déjeme explicarle el entorno internacional, ¿no? Para tener una visión de qué es lo que está pasando en nuestro país. A nivel internacional, la subida de los principales insumos que nosotros usamos, como por ejemplo el petróleo, ha subido más del 70% en el último año. El trigo, que forma parte de un insumo básico para el consumo de fideos y de pan. El maíz, que es un insumo importantísimo para la alimentación de los pollos, que forma parte importante de la canasta de consumo de nuestros ciudadanos. Han subido, el maíz ha subido 35%, el trigo 70%, el petróleo 70%. Sin embargo, esto además se ha visto agudizado por la guerra en Ucrania. Eso además ha generado un impacto adicional en la subida de precios. Entonces, ¿qué hacer ante esta coyuntura? Obviamente, eso se refleja en el incremento del precio del pollo, de los huevos, de la papa, etc. Entonces, hemos trabajado en dos tipos de medidas transversales. Hay una medida que se dio el año pasado, que es la ampliación de la exoneración del IGB a los alimentos, legumbres, frutas, menestras, que va a estar vigente hasta fines de este año. Entonces, eso implica que no se cobra IGB a estos alimentos, sobre todo porque precisamente los alimentos forman parte más relevante de la canasta de consumo de las personas de menores ingresos. Entonces, ese es uno. La otra medida es que hemos incluido a combustibles como el diésel, gasolina de 84, gasolina de 90, que forman parte principalmente de los principales costos de la cadena de distribución. Y esa cadena de distribución termina encareciendo, obviamente, el precio de los productos finales a los consumidores. Eso lo hicimos la semana pasada en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas. En coordinación con el MIDIS estamos trabajando sobre todo apoyos focalizados en lo que son ollas comunes y comedores populares, ¿no? Vamos a incrementar el presupuesto asignado para esta intervención y además una asignación temporal a los beneficiarios de los programas sociales. Ahí tenemos más de 1.300.000 ciudadanos de los programas Juntos, de los programas Pensión 65 y del programa Contigo. Intervenciones focalizadas, ¿no? Intervenciones temporales, porque hay que entender también que este incremento de los precios es temporal. De acuerdo a las proyecciones del Banco Central, deberíamos estar nuevamente volviendo a los rangos normales de inflación a fines de año. Y hay que considerar que a pesar de que nosotros lo estamos haciendo mejor que otros países de la región, nuestra inflación es menor que la de Colombia, la de Chile, a lo que le importa a la persona en el día a día es qué hacemos nosotros como gobierno. Entonces, son esas medidas. Además, con el Ministerio de la Producción estamos trabajando para dar más recursos al programa A Comer Pescado. El pescado es un alimento que se ha mantenido estable el precio. Algunas especies, ¿eh? Sí, el jurel, por ejemplo, es uno de los que ahora, ¿no?, es temporada de jurel y forma parte de... Igual ha aumentado el precio. Sí, pero no en la misma proporción de los otros insumos, ¿no? Pero además lo que las personas quieren es trabajo. Y eso es uno de los objetivos también planteados en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuáles son los planes, en todo caso, para, no sé, a mediano plazo? Sí.
Definitivamente. Si bien es cierto, son medidas focalizadas, temporales, la mejor receta y la mejor medida para dar un alivio sostenido de la pobreza, sobre todo, y no solamente en esta coyuntura, es generar más empleo formal. Y ese empleo formal se logra básicamente con mayor inversión. Esa mayor inversión depende muchísimo de la confianza que tienen que tener los inversionistas. Si el inversionista no tiene confianza, no va a arriesgar. Y precisamente el mensaje desde el gobierno, de las distintas instancias del gobierno, es el respeto a la economía social de mercado, el impulso a la iniciativa privada y sobre todo esto enmarcado en una sólida economía que mantiene las reglas fiscales. Me he olvidado y gracias por el espacio para comentarles esto. La solidez de nuestra economía no solamente se tiene que ver en términos puntuales, sino también cuál es la proyección de cómo debe evolucionar nuestra economía. Y para eso, en las próximas 2 semanas, vamos a presentar al Consejo de Ministros para su aprobación el nuevo conjunto de reglas fiscales. ¿Qué es esto y cómo le afecta esto al ciudadano? Las reglas fiscales nos dicen cómo nos vamos a comportar como país en los próximos 5 años. Entonces, para la emergencia hemos tenido que incrementar el nivel de endeudamiento, aumentar los gastos, tenemos un déficit mayor de lo que normalmente tenemos como país. Tenemos que nuevamente converger como país a ese número de 1% de déficit fiscal. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a mantener sobre todo el nivel de endeudamiento, que es un tema muy preocupante para todos los ciudadanos, porque cuanto más endeudados estamos, más dinero se recurre al pago de deuda y menos para obras de cierre de brechas. Esto lo estamos anunciando en las próximas 2 semanas. Entra al Consejo de Ministros y presentamos el proyecto de ley ante el Congreso. Y esto es importantísimo, sobre todo para los inversionistas a nivel local y a nivel extranjero, que ven cómo se va a comportar nuestro país y da seguridad de cuál va a ser la trayectoria que va a tener nuestro país en los próximos años. Y para eso estamos coordinando cercanamente con el Consejo Fiscal, además. Ahora bien, la gran pata coja de nuestra economía es la caída de la inversión privada. 4 veces más que la inversión pública. Nos ha hablado ahora sobre medidas para aumentar los ingresos tributarios y para que el Estado invierta. Pero estamos en un clima de inestabilidad política, por una parte, y de malestar social, por otra. Usted conoce lo que está pasando en algunas empresas mineras, Cuajone es el caso más extremo, quizá, y también lo que está pasando con nuestras carreteras. Hay una situación que alienta muy poco a que inversionistas extranjeros puedan querer traer su capital acá. ¿Qué medidas piensa usted que pueden ser eficaces para evitar que la tasa de crecimiento de la inversión privada no sea, como algunos prevén, de 0%? Empecemos por la última parte. Definitivamente la inversión privada es el motor más importante de crecimiento de cualquier economía. Nuestro país representa casi el 80% de la inversión, como usted bien mencionó, y obviamente eso requiere confianza. Y la confianza viene de distintos lados. Primero, la confianza macro en cómo se va a desarrollar nuestra economía a lo largo en el mediano y en el largo plazo. Esa es la confianza que tenemos a través del anuncio de las reglas fiscales. Luego viene el anuncio de la confianza de qué es lo que vamos a hacer con las reglas de juego. Las reglas de juego, estamos hablando de un mantenimiento del modelo de economía social de mercado, de no hacer cambios digamos que afecten esta inversión. Pero en tercer lugar viene el tercer nivel, el diálogo permanente. Y para eso, obviamente, tenemos la agenda de competitividad, que es lo que mencionaba, que implica una serie de diálogos permanentes a través no solamente, por ejemplo, del equipo especial de seguimiento de la inversión del Ministerio de Economía, como también de las mesas ejecutivas. ¿Para qué? Los sectores tienen problemas puntuales y a veces no significa solamente grandes cambios en reglas, sino simplemente ajustes que se tienen que hacer, mayores recursos por parte del Estado puntuales en alguna intervención para lograr y destrabar esa inversión. Eso es importantísimo y es un diálogo permanente que lo hemos iniciado. El otro tema que usted mencionó, señor Carvalho, es el tema del conflicto social. Sí, efectivamente, estamos ante un tema de escalada de conflictos sociales y obviamente desde aquí hago un llamado precisamente a los gremios que han bloqueado las carreteras, en la cual se reconoce definitivamente el derecho a protesta, pero eso no puede ser un motivo para afectar al resto de ciudadanos. En el caso puntual del paro de los transportistas de carga, hay una mesa de diálogo que se está formando al más alto nivel y principalmente los principales reclamos se están atendiendo. Por ejemplo, el tema de incluir en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles al diésel ya se incorporó. El tema de la devolución del impuesto selectivo al consumo también.
se ha facilitado esta devolución y hoy día se ha flexibilizado además el acceso a la devolución de este impuesto selectivo al consumo. Lo que sí no podemos hacer es, como peruanos, a través de algún justo reclamo que se pueda hacer, afectar al resto de los derechos del resto de nuestros ciudadanos. Si me permite, ministro, yo quería retornar a la generación de trabajo. Usted ha dicho que hay que articular con empresarios para generar confianza, pero un buen sector de los empresarios están enfrentados con el Ejecutivo, específicamente con el Ministerio de Trabajo, por este decreto que restringe la tercerización y a propósito el MEF dio su opinión técnica negativa al respecto. Ahora la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, está proponiendo o propondrá, como es parte de lo que ella haya anunciado, un aumento de la remuneración mínima vital a 1.025 soles. ¿Cuál es la posición del MEF al respecto? Bueno, hay que empezar diciendo que el tema de la remuneración mínima vital es un tema que siempre está en discusión. O sea, periódicamente se tiene definitivamente que hacer un ajuste en la remuneración mínima vital y los factores son claros, ¿no? Son el tema de la inflación y también el tema de la productividad. Actualmente se observa que hay un espacio. Hay que tomar en cuenta que hace 4 años que no se ha actualizado la remuneración mínima vital y obviamente estamos en una circunstancia en la cual ha habido un incremento de precios que sobre todo afecta a los sectores de menores ingresos. Esa discusión obviamente siempre está abierta, yo repito, hay un espacio para subir. El tema es cuál es el momento para hacerlo y cuál es la gradualidad que se tiene que hacer. ¿Es el momento? Hay algunos indicadores, como le digo, hay espacio para hacer un ajuste de la remuneración mínima vital. Por otra parte, no hemos hablado hasta ahora sobre minería. Y sin embargo, usted sabe mejor que nadie que es la principal fuente de ingreso de divisas a nuestro país. Hay poca inversión anunciada. Más bien hay un temor de los inversionistas por el anuncio reiterado de que hay que cambiar las normas tributarias. Y por otra parte, hay ciertas iniciativas respecto de la mejor manera para usar el canon minero, que en muchos casos se desaprovecha, porque va a gobiernos regionales y municipales que no lo utilizan. Y luego vienen las quejas, porque no hay electricidad, porque no hay carreteras, porque no hay postas, porque no hay escuelas. ¿Qué es razonable prever como cambio respecto del uso del canon? ¿Y qué medidas en general puede usted implementar, proponer, para que haya más confianza en la inversión de lo que, quírase o no, es nuestro principal recurso, fuera de los recursos humanos, naturalmente? Definitivamente la actividad minera está afectada por un tema de conflictividad social, ¿no? Eso no lo podemos negar y nosotros si lo vemos son las paralizaciones, los bloqueos de carreteras y esto responde en realidad a reclamos que no han sido atendidos en su momento y que han escalado. Eso definitivamente termina afectando la inversión y las iniciativas por invertir en el sector minero. Precisamente el esfuerzo del gobierno es desescalar estos conflictos, tener una agenda de cómo cumplir con los compromisos de las comunidades que han sido afectadas y que en muchos casos han sido porque se han firmado actas y no se han cumplido con estos compromisos y es un esfuerzo constante que se está haciendo. Además, hay que considerar que a lo que usted se refería sobre el tema de los impuestos a la minería y cómo es que se usan. Sí, efectivamente, y ese es un tema no solamente en el caso de los recursos provenientes del canon, sino en general. Nosotros lo que tenemos que mejorar es la gestión y la eficiencia en el gasto de la inversión pública, sobre todo. Y en este sentido hemos trabajado, a raíz de las delegaciones de facultades que nos dio el Congreso, hemos trabajado normas precisamente para destrabar y hacer más flexible el uso de estos recursos. Ahora nos va a contar cuáles son esas normas, es importante saberlo. Permítame, antes de que nos explicite esas normas, ir a una nueva pausa. Son las 8:30 en punto, hora de los titulares de media hora y también de los anunciantes de RPP. Explicarnos, por una parte, cómo promover la inversión privada que se ha reducido considerablemente en el Perú, pero por otra, cómo modificar las reglas para aligerar la inversión pública que estimule la privada. Ministro Graham.
Gracias, señor Carvalho. Efectivamente, lo que hemos venido trabajando es ese diálogo permanente y generar confianza, que es lo que decía, pero además con proyectos emblemáticos. Y hay un tema importantísimo que venimos trabajando en temas de competitividad, que es el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. En este plan están priorizadas las obras que tienen un mayor impacto, sobre todo en mejorar la productividad y la articulación con otras actividades. Este plan se va a mejorar, se va a incluir a otras inversiones, pero además se va a incluir el enfoque de sostenibilidad social y además ambiental. Vamos a relanzar este Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad en el próximo trimestre y ahí además hay un cronograma de obras priorizadas. Además estamos hablando de grandes obras, por ejemplo el tema de Majesiguas, que ya se destrabó y que como gobierno estamos dando todo el apoyo para que el gobierno regional cumpla con los requisitos y con el aporte que tiene que hacer para que esta obra se viabilice y que además genera más de 38.000 nuevas hectáreas de cultivo de la más alta calidad y con el mejor clima y que además va a generar más de 100.000 puestos de trabajo. Además hay otras obras emblemáticas que tienen que seguir avanzando y en la cual estamos haciendo acompañamiento, como por ejemplo el avance de la línea 2, la ampliación del aeropuerto, el muelle norte. Son varias obras en las cuales, o sea, no solamente se tiene que trabajar a nivel general, sino también en obras específicas. Y permítame comentarle también que dentro de la delegación de facultades hemos mejorado, por ejemplo, el esquema de obras por impuestos. Obras por impuestos permite que las empresas utilicen sus impuestos a la renta, ¿no?, para poder hacer obras, con cargo a que después esa obra, ¿no?, se pueda descontar del impuesto a la renta que tienen que pagar. Antes solamente se podía hacer para obras de inversión, hoy día se puede hacer inclusive para obras de rehabilitación, obras de optimización. Por ejemplo, hoy día que necesitamos rehabilitar colegios, ¿no?, para el retorno a clases, este esquema también puede ayudar para mejorar sobre todo la efectividad de este gasto público. Ahora, de alguna manera los peruanos nos hemos acostumbrado a que las grandes inversiones públicas sean como de largo aliento, ¿no? Y nos conformamos que las próximas generaciones lo gocen, ¿no? Mis hijos quizá cuando sean adultos disfrutarán, no sé, del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Porque hay problemas ahí, ya por no poner el ejemplo de las líneas de metro, ¿no? Pero hay un problema que se presenta con el Jorge Chávez porque ahora LAP está solicitando pasar a un esquema modular, que no solamente sea un solo terminal. El MTC ha ido por un solo terminal. ¿Cuánta competitividad le restaría al país que la propuesta de LAP sea la que finalmente se lleve a cabo, la que sea la de estas sea dual, ¿no? Ese es un tema interesante y está en plena evaluación, claro. Entonces ahí tenemos, si avanzamos de manera gradual hacia digamos que una mayor capacidad del aeropuerto, o simplemente se cumplen las reglas que actualmente están establecidas en el contrato. Ese es un tema que está precisamente en evaluación. Lo peor que puede pasar es que la obra se paralice y eso creo que sí nos va a afectar. Efectivamente, las grandes obras toman bastante tiempo. Pero en Perú. Pero, claro, ¿y por qué precisamente ocurre eso? A veces corremos con la parte del proyecto, pero al momento de la ejecución se paralizan y tenemos precisamente obras paralizadas que además nos cuestan como Estado. ¿Por qué? Porque no se entregó los terrenos a tiempo, porque las interferencias no se liberaron y precisamente estamos trabajando en el tema, por ejemplo, de APPs, es una de las iniciativas que hemos presentado y que ha sido aprobado para destrabar estos procesos, ¿no? En la ejecución, obviamente es donde a veces genera mucho mayor tiempo y mayor gasto. Y vamos a presentar también en las próximas semanas un proyecto precisamente para destrabar obras paralizadas. Antes de entrar a ese punto que es importante, solamente para terminar con lo del aeropuerto Jorge Chávez, ¿cuál es la posición del MEF? ¿Apoyar la del MTC? Estamos haciendo la evaluación en cuanto venga la consulta formal. Porque sería firmar una adenda, ¿verdad? Entiendo, esa es la parte que tenemos que evaluar. El elefante en la tienda de porcelana del que no hemos hablado hasta ahora es Petroperú. Y todos sabemos que ha habido fricciones, para no usar la palabra batalla, que es de mal gusto mencionarla en épocas de guerra en Ucrania, pero han habido dificultades graves con Petroperú y usted ha insistido siempre que hay que modificar la gobernanza de Petroperú. Yo quisiera que nos diga qué es lo que propone al país sobre esta empresa y específicamente también saber cuándo entra en funcionamiento la
refinería que nos ha costado tanto, como usted sabe mejor que nadie, en Talara? A ver, en el caso de Petroperú, vayamos a los hechos. ¿Cuál es el problema actualmente que tiene Petroperú? El problema de Petroperú se da porque no ha podido contar con una firma auditora que le audite los estados contables y financieros del año pasado. Ese no es el origen de los problemas, es consecuencia más bien, ¿no? Por eso, o sea, digamos que la última parte. Esta falta de no tener los estados contables y financieros auditados a tiempo genera a su vez una disminución en la calificación de riesgo por parte de dos calificadoras internacionales, y eso es a su vez lo que genera obviamente todo digamos que esa incertidumbre que se ha generado sobre la viabilidad de Petroperú. Pero el origen es la mala designación de quien fue su gerente, el señor Hugo Chávez. Lo que nosotros, más que personalizar, es un tema de la administración. O sea, la responsabilidad de que no hayan tenido tiempo es de la administración. Es de la administración, y por eso es que se requiere un cambio en la gobernanza, se requiere un cambio en el directorio, tal como también ha sido manifestado por el presidente, ¿no? Y en ese sentido hay que también aclarar dos cosas. Una cosa es el respaldo a la empresa, que tiene un respaldo total, por supuesto, de parte del Estado. Es la empresa más grande, es una refinería de las más modernas a nivel mundial y que va a entrar en operaciones dentro de 2 semanas. Entonces, ¿Y hay fecha exacta? La fecha es el 12 de abril, que es lo que se ha comprometido la administración en poner en operación la refinería. Uh-huh. De acuerdo. Por otra parte, hay muchos ecos de esta entrevista con preguntas concretas, como por ejemplo, reactiva. Uh-huh. ¿Qué es lo que se ha previsto para el periodo de gracia? Porque esta iniciativa se tomó para que no quiebren muchas empresas amenazadas justamente por la pérdida de clientes durante la pandemia. Cuéntenos, por favor, cuál es su visión de este tema. Bueno, Reactiva ha sido el programa de financiamiento más grande de la historia de la República del Perú. Implicó fondos por casi 8% del Producto Bruto Interno. Llegamos a dar garantías por más de 52.000 millones y hemos llegado a más de 500.000 empresas, de las cuales el 98% son micro y pequeñas empresas. Este programa es súper interesante y además ha sido motivo de estudio a nivel internacional porque ha sido uno de los más eficientes que se han implementado a nivel mundial y que precisamente ayudó a que haya esa recuperación rápida de la economía en el año 2021. ¿Cuál es el estado actual? Reactiva tuvo que empezar a pagarse en mayo del año pasado, ¿no? Sin embargo, hay empresas que todavía estaban golpeadas, todavía no se recuperaron, y se permitió un año más de periodo de gracia, pero pagando los intereses, ¿no? Sujeto a que la empresa, por ejemplo, las microempresas podían refinanciar, podían reprogramar, y el caso de las empresas de mayor tamaño si tenían pérdidas de 10 o 20%. ¿Cuál es el estado actual de Reactiva? El estado actual de Reactiva es que ya se han venido pagando las deudas. Muchas empresas que salieron rápido de la crisis han prepagado sus créditos. Hoy día tenemos una morosidad, del último dato que tenemos es de alrededor de 1.3%, que es bajísima si nosotros lo comparamos con un crédito que otorga el sistema financiero a microempresas, que está alrededor de arriba de 5%. Entonces, es un programa que está en proceso de recuperación, porque acuérdense que este es un programa que se trabajó en conjunto con el Banco Central, que puso la liquidez, y el Estado, el Tesoro Público, que puso las garantías. El desarrollo de Reactiva es bastante favorable, ha mostrado los resultados y hoy ya estamos en un proceso de recuperación. Ministro, mencionó usted que había una lista interesante de obras a punto de destrabarse. Queremos conocerlas, queremos saber finalmente cuál va a ser el gran legado del gobierno de Pedro Castillo en estos términos, ¿no? Pero le pido por favor que nos espere un par de minutos. Vamos nuevamente con nuestros anunciantes y regresamos, Juan. La situación de los niños en Ucrania empeora cada minuto. Muchos niños y niñas están heridos y también están traumatizados por la violencia. Los hospitales, escuelas, casas están siendo atacados. También las redes que distribuyen el agua. Miles de personas están huyendo para salvar sus vidas. Muchas familias se están separando.
UNICEF está sobre el terreno distribuyendo agua y artículos de salud e higiene y materiales educativos para situaciones de emergencia. UNICEF también está creando espacios seguros para los niños que dan un apoyo fundamental a aquellos que han huido de sus casas. Este es un momento horrible para los niños de Ucrania. Necesitan tu ayuda ahora. Llama a este teléfono. Dona ahora. Gracias. ¿Sabías que puedes convertir tus facturas comerciales y recibos por honorarios en capital de trabajo? Cavalli te muestra el camino para impulsar tu negocio de manera rápida, segura y 100% digital, a través de las más de 100 entidades de financiamiento a nivel nacional. Forma parte de los más de 24,000 proveedores que utilizan facturas negociables para mantener su negocio en movimiento. No dejes pasar esta oportunidad. Cavalli te enseña el camino en www.facturasnegociables.p. Desde las 6 de la mañana te llevamos un panorama completo del Perú y del mundo en la rotativa del aire. Complementamos la información con la mejor orientación en salud y lo último del mundo deportivo. Acompáñanos de lunes a viernes. En la rotativa del aire, edición mañana. Todas las tardes tienes un espacio para resolver tus dudas y consultas sobre los temas de salud que más te interesan. Espacio Vital, ahora, de lunes a sábado. Espacio Vital de lunes a viernes a las 5 de la tarde y ahora, los sábados a las 11:30 de la mañana. Con el compromiso de siempre brindarles información basada en ciencia y evidencia y con nuevas secuencias. 22 millones sería el número real de muertos que ha causado COVID-19. Hoy día vamos a conocer algo sobre la retina. Espacio Vital con el doctor Elmer Huerta por ERPP, la voz de todo el Perú. Continuamos dialogando con Óscar Graham, ministro de Economía y Finanzas, y él estaba a punto de darnos una lista importante de obras que estarían a punto de destrabarse, ministro. Sí, bueno, son las obras emblemáticas que hemos hablado, que es el tema de Majes-Iguas, que es importantísimo, como había mencionado, el tema también del avance de la línea 2 del metro y obviamente el impasse que actualmente existe con el Muelle Norte, que es una inversión importantísima y que va a favorecer sobre todo el transporte de carga hacia Lima. Pero si me permite, quisiera mencionarle además porque se me quedaron dos medidas importantísimas que sobre todo impactan mucho en el consumidor. Es el tema de la medida que hemos tomado en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, que es el tema del balón de gas y el vale que se le otorga. Este vale se está subiendo de 20 a 25 soles. Esto llega a casi 3 millones de usuarios, ¿no? Personas, ciudadanos que se van a beneficiar, además de comedores populares. Y esto es muy importantísimo porque esos son temas que van directamente, son gastos o apoyo focalizados sobre todo en las personas de menores ingresos. Y mencioné también el tema del programa Comer Pescado, que en coordinación con el Ministerio de la Producción vamos a incrementar los recursos para poder facilitar que llegue pescado obviamente a buen precio y de buena calidad al ciudadano. La economía supone pasar de temas abstractos como la macroeconomía, las finanzas y los proyectos de largo plazo a lo concreto que el ciudadano vive cuando necesita comprar. Y efectivamente el balón de gas que usted ha mencionado es un tema mayor porque ha subido enormemente y acá hemos tenido testimonios. Recuerdo una llamada, Mabel, desde Huancavelica, de un padre de 5 hijos que nos decía que le están cobrando más de 100 soles por el balón de gas por trasladarlo ahí. Y se le ha pedido a usted que utilice la posibilidad de jugar con el impuesto selectivo al consumo. Esa no es la opción del ministerio. Explíquenos por qué y cuál es la alternativa que usted ha preferido para mitigar el impacto del alza del precio del gas licuado de petróleo. Sí.
Cuando uno habla de impuesto selectivo al consumo, uno tiene que ver que es un impuesto general. Entonces, cuando uno hace una rebaja de un impuesto de este tipo, lo que hace es beneficiar al que necesita y al que no necesita. Es mejor tener intervenciones focalizadas, como por ejemplo el bono al balón de gas llega a 800.000 usuarios, que a su vez, si hablamos de 4 componentes de familia, estamos llegando a más de 3 millones de ciudadanos, pero es una intervención focalizada que va directamente al que necesita. Si nosotros hacemos una reducción del impuesto selectivo al consumo, esto es digamos que perdemos recaudación a nivel general, y esos recursos más bien los necesitamos para hacer estas... Perdemos no, porque están ustedes recaudando mucho más de lo que se previó en el presupuesto de noviembre pasado, cuando no se sabía que llegaremos a estos precios de los carburantes, ¿no? Están en realidad recibiendo mucho más dinero que lo que se presupuestó. Bueno, parte de ese mayor incremento de los precios y de los ingresos presupuestados para este año ya se está inyectando, ya se inyectaron en la economía. O sea, el Congreso acaba de aprobar y el presidente firmó la autógrafa del proyecto de ley 1212, que ha incorporado casi 3.400 millones de soles más al presupuesto actual, de los cuales 1.080 millones son para continuidad de obras de inversión. Ya ese componente de mayores ingresos ya se está incorporando. Haremos un nuevo ajuste para ver si las proyecciones nos dan. Hay que considerar que también a raíz precisamente del conflicto en Ucrania, las expectativas de crecimiento también se han reducido, ¿no? A nivel internacional, algunos hablan de una caída a nivel mundial de casi 1% de las proyecciones inicialmente para este año. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Ya hemos incorporado y estaremos a la evaluación si es que incorporamos algún recurso proyectado adicional que podamos tener este año. Ministro, nuestros oyentes se quedaron con la inquietud acerca del aumento de la remuneración mínima vital. Y yo ahí tengo, 2 preguntas en una, ¿no? ¿Esta es una posición unilateral del Ministerio de Trabajo? ¿Han sido convocados ustedes ya para hacer esa evaluación? Y si fueran convocados, ¿les parece el momento de hacer este aumento a 1.025 como lo ha propuesto la ministra de Trabajo? El esquema en el cual se discute, en el foro en el cual se discute las subidas de la remuneración mínima vital es el Consejo Nacional del Trabajo, donde participan trabajadores, participan representantes de los empresarios y del Estado. Esto obviamente es competencia del Ministerio de Trabajo. Además hay una fórmula que calcula en función a lo que había mencionado, la inflación y obviamente la variación en la productividad y obviamente cómo es que se ha ido acumulando y la necesidad de hacer algún ajuste. Yo había mencionado que hay un espacio. Hay que considerar también que definitivamente cuando se toman este tipo de medidas, obviamente hay un sector beneficia y hay otro que puede ser, digamos, afectado. Y ese es parte del balance que se tiene que hacer al momento de implementar la medida. En ese momento donde hay inflación, alza de precios, ¿usted cree que es oportuno esta elevación del sueldo mínimo vital? Esa evaluación pertenece al ámbito del Ministerio de Trabajo, del momento y la oportunidad. ¿Hay una opinión técnica? Yo repito, hay espacio para hacer un ajuste. Regresemos, por favor, al punto en el que comenzamos, que es el establecimiento de sus objetivos generales, el último de los cuales, que de alguna manera engloba a todos los otros, es orientarnos a la adhesión a la OCDE, es decir, el club de los 35 países mejor gobernados del mundo, con mejor gobernanza. Y usted dijo que había que tomar medidas. La verdad es que durante los últimos 8 meses, parece que hubiéramos hecho esfuerzos para que no nos admitan, porque hemos dado muestras de una capacidad enorme de nombrar funcionarios sin idoneidad, de no respetar reglas elementales de gobernanza de entidades públicas, y hemos asistido en consecuencia a un clima de inestabilidad que hace daño a la imagen de nuestro país y que perjudica el funcionamiento de las instituciones del Estado. Y sin embargo, usted insiste y cree que podemos lograr, y ha dicho incluso que puede ser uno de los grandes legados del presidente Castillo, nuestra adhesión a la OCDE. Explíquenos, y esto tanto más urgentemente que estamos en un momento donde
por decisiones tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparecen tendencias separatistas que quieren al Perú fuera de toda instancia supranacional. En el campo jurídico, que no le concierne felizmente a usted, pero en el campo económico sí. Y por eso queremos que nos explique qué medidas deben tomarse que fijen un rumbo a la gestión pública en nuestro país en la perspectiva de adherir a la OCDE. La adhesión a la OCDE, más que efectivamente para que el ciudadano nos entienda mejor, no solamente es parte de ser miembro de un club selecto de países desarrollados, sino que alinea las políticas públicas para tener mejores servicios, una economía más transparente, fomento de la meritocracia y mejora de la competitividad, que termina definitivamente beneficiando a todos los peruanos. El proceso de adhesión ya se inició con la firma del pedido que hace el presidente Castillo, aceptando esta invitación. En julio nos vamos a reunir para ver cuáles son los comités a los cuales tenemos que acceder. Y este es un proceso largo y es un gran reto. Y no solamente depende del Ejecutivo, sino también depende del consenso con el Legislativo. Esto tenemos que tener una agenda común como país, ¿no?, en beneficio de todos nuestros ciudadanos. Hay que considerar además que esta ruta no empieza ahora. Venimos trabajando de hace años, ya hemos sido admitidos, hemos sido aprobados en 3 comités de los más complicados. Y el trabajo es continuar esa ruta, ¿no?, que finalmente va a terminar beneficiando a todos los ciudadanos. Yo tengo una última pregunta, si quiere de carácter más filosófico. Usted es un funcionario público de larga data con un currículum que no ha sido empañado. ¿Qué es lo peor, la corrupción o la incapacidad? Yo creo que la combinación de ambas. Un cóctel letal para el país. Definitivamente. Esa era mi consulta. Nos alegra saber que tiene clarísimo ese punto. Nos quedan 30 segundos y quisiéramos usarlos para que formule palabras finales de manera tal que el público de RPP y nuestros compatriotas comprendan cuál es la batalla que está librando el ministro de Economía y Finanzas de nuestro país. El gran objetivo actual del Ministerio de Economía es, obviamente, impulsar una reactivación. Tenemos sólidos fundamentos macroeconómicos, pero como he dicho, no son suficientes. Necesitamos un crecimiento mayor para precisamente lograr los objetivos de reducción de desigualdad, de reducción de brechas, un mayor desarrollo social a nivel de todo el país y sobre todo cumplir con la deuda social de nuestro país. Eso es parte de la prioridad que nosotros tenemos y eso pasa por generar confianza. Esa confianza no solamente en el inversionista local, sino en el inversionista externo. A fines de este mes voy a estar precisamente en reuniones con el Fondo Monetario, el Banco Mundial e inversionistas internacionales para explicarles precisamente la solidez de nuestra economía y que nuestra economía sigue siendo más atractiva que el resto de economías como punto de inversión a nivel regional. Muchas gracias. Tomamos nota de esa cita que nos anuncia a fin de mes con inversionistas extranjeros. Ojalá que en mayo nos traiga buenas noticias en ese sentido. Muchas gracias por su presencia acá. Sabemos que ha dado pocas entrevistas. Nos alegra haber podido retenerlo una hora y no le impidimos más que vaya usted al búnker del Ministerio de Economía y Finanzas, donde le esperan sin duda arduas tareas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, ministro Oscar Graham. Vamos a ir a los titulares de la hora y retomamos ampliación de noticias.